Gracias por su permanencia. Vamos a dar paso a la conferencia magistral Multilingüismo e Internacionalización a cargo de la doctora Julian Langman, a quien a continuación me permito presentar. La doctora Langman actualmente se desempeña como profesora y decana asociada del Departamento de Estudios de Posgrado. Anteriormente fue profesora asociada de Lingüística Aplicada en el Departamento de Estudios Biculturales y Bilingües de la Universidad de San Antonio. Recibió su licenciatura en Filosofía en 1980 en la Universidad de Georgetown, su grado de MI en 1987 en la Universidad de Stanford en Lingüística y su PhD en 1989 en la Universidad de Stanford en Lengua, Alfabetización y Cultura. Sus intereses de investigación se centran en poblaciones juveniles minoritarias en entornos multilingües, explorando la intersección entre el uso del lenguaje y la identidad, así como el aprendizaje adicional de idiomas, la política y la planificación universitaria y las cuestiones de ideología idiomática. Sus principales fuentes de investigación provienen tanto de Estados Unidos como de Europa Central. Entre sus publicaciones se encuentran Santuarios Urbanos, Organizaciones Vecinales en las Vidas y Futuros de la Juventud Interior y Educación en Lengua Materna versus Educación Bilingüe, Ideologías y Políticas Cambiantes en la República de Eslovaquia. Estos títulos están en inglés, habrá que preguntar después si podemos después adquirirlos también en español. Y bueno, pues comentarles que esta conferencia será dictada en inglés y podemos escuchar la interpretación a cargo de la maestra Marta Ochoa, a quien les damos la bienvenida a ambas con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por venir, ¿me pueden escuchar? Not only bilingual, but also bi-technological, because I have two computers here, so I will try to move back and forth between the two. So thank you very much for, I feel like you can't hear me, so thank you very much for the invitation. What I want to talk about today is internationalization and higher education. And for many of you, if you think about internationalization, you think about communities, and you think about institutions, and you think about policies. But what I'm going to talk about is what is in the darker color on the screen, individuals, and the way that individuals and their own knowledge about language has an effect. Ok, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y trataré, además de ser bilingüe, también trataré de ser doblemente bitecnológica porque tengo aquí las dos computadoras. El tema que nos trae aquí es es el relacionado a la internacionalización y la adquisición de un segundo idioma, pero lo más importante es lo que verán resaltado ustedes, que es el aspecto del individuo. Has anybody ever heard of Sabrina? ¿Alguien ha escuchado hablar de Sabrina? Sabrina was a very famous movie with Humphrey Bogart in the 1950s, and it created in the United States an imagination about what it means to be an international person, what it means to study abroad. Sabrina es una película muy famosa con Audrey Hepburn en 1954 y trata sobre la importancia de viajar y de estar viviendo en el extranjero. So what you can see on the last line of the slide is that Sabrina and Linus Larrabee are, Sabrina was the daughter of a chauffeur, and she went to Paris and became a fashion designer. And Linus was a very boring, very rich man who didn't have any imagination.
Bueno, y lo que pueden ver aquí en la diapositiva es un diálogo en el que hablan Sabrina y Linus. Sabrina era la hija de un chofer que fue a París y se convirtió en diseñadora de modas. Por otro lado, Linus era un hombre muy rico y aburrido que estaba ahí con ella. So the last line here on the slide says, Sabrina is trying to explain to Linus what Paris is about and why anyone would want to study, so to become international. And she says, but Paris isn't for changing airplanes, it's for changing your outlook, for throwing open the windows and letting in la vie en rose. Así que lo que tenemos en la última línea es el diálogo de Sabrina Fairchild, que dice, pero París no es solo para intercambiar aviones, también es para cambiar tus perspectivas, para dejar las ventanas abiertas y dejar que entre la vie en rose. Okay, so this movie was so popular in the United States that in 1995 they redid the movie and it became very popular again, this time with Harrison Ford. And so many researchers who study second language learning, who study in particular the acquisition of French, the acquisition of Italian, the acquisition of Spanish, are trying to understand how students like yourselves or the students that you work with make decisions about whether or not and which language to study. Así que esta película fue tan famosa que en 1995 decidieron hacer otra versión, esta vez con Harrison Ford. Y a partir de esto fue que muchos especialistas en la adquisición de idiomas se dedicaron a analizar el por qué es importante adquirir o estudiar idiomas como el italiano o el español. And so she said, so what you see on the screen is a quote from a student, from a 20-year-old student who's planning to go and study in France for one semester. Así que lo que ven en la pantalla proviene de un estudiante que decidió ir a estudiar. So that she's about to go to France to study abroad. Gracias. Decide ir a Francia para estudiar. And so Blythe, the student, says, have you seen the movie Sabrina? And she goes into one of the parks and finds her favorite bridge. And I don't know, I think that will be cool. I want to find my favorite bridge and I want to sit out in front of the Eiffel Tower and just, I don't know, just sit there and maybe bring a sketch pad. Entonces lo que dice ella es, ¿has visto la película Sabrina? Y en la que ella solamente va a uno de los parques y encuentra su puente favorito. Y no sé, creo que estaría padre. Quisiera encontrar mi puente favorito. Y me quiero sentar enfrente de la Torre Eiffel y solo, no sé, sentarme ahí y tal vez traer un cuaderno para dibujar. So imagine how nice it would be if that's all you had to do and then you would become a completely internationalized, near native speaker of French. Imagínense que eso es lo único que tuvieran que hacer para convertirse en un estudiante ya internacionalizado y nativo del francés. So today, what I want to talk about is the role of stories, and in particular language learning histories, and how it connects to what we know about the process of language learning, both the process inside the mind of the individual learner and also the process of teaching foreign languages or second languages in classroom settings. Así que de lo que quisiera hablar ahora es del papel que juegan las historias al momento de adquirir los idiomas y del proceso mental que trabaja cada estudiante de los idiomas al momento de adquirir estos idiomas. So before I start, I want to thank the students in one of my classes in 2014 because you're going to hear and read many of the words that they wrote and thought about as they were studying theories of language acquisition. Así que antes de iniciar quisiera agradecer a los alumnos que tuve de la clase de 2014 porque las palabras y los extractos que ustedes verán a continuación provienen de ellos mientras ellos estaban estudiando teorías de adquisición del lenguaje. So, beginning in the 1990s, many researchers in the area of second language acquisition thought that we needed to broaden our
view of what language learning is and how we should think about the process of language learning. So, starting in the 1990s, many researchers wanted to broaden the view of what it means to study second languages. En los 90, muchos investigadores querían acercarse a la perspectiva de lo que era estudiar los idiomas. So this quote here talks a little bit about why we need to care about something besides what goes on inside the mind. Así que la frase que presento a continuación habla de por qué nos tenemos que interesar en lo que sucede dentro de la mente. So we want to understand why some students are motivated, extroverted, and confident. Queremos analizar por qué algunos estudiantes pueden ser introvertidos o extrovertidos o confiados. And why in some places, some students, why in one place there may be social distance between a specific group of language learners and the target language community. Y por qué en algunos lugares puede haber cierta distancia entre los estudiantes de esta lengua y el grupo social de quien habla esta lengua de manera nativa. And why sometimes learners spend most of their time being silent. Y por qué muchos de los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo estudiando pero callados, sin hablar. Even though we know that using the language is one of the best ways to acquire facility in the language. Aunque sabemos que el uso del idioma o el hablar este idioma es lo que más ayuda para la adquisición del mismo. So one of the ways to think about that is to talk about language learning histories. Así que una de las maneras para hablar de los mejores modos de enfocar esto es tratando directamente con las historias de quienes los aprenden el idioma. So let's start with a very simple definition of narrative. A piece of text that has a point and that has a certain structure and a certain superstructure. Así que vamos a iniciar por definir lo que es la narrativa, que es un extracto de texto que tiene un objetivo y que tiene cierta macroestructura o estructura del significado y una superestructura que es la forma de la estructura. So here are a few other definitions of narrative. Del Hymes, who is a linguist who works in the area of sociolinguistics, says narrative forms of thinking are inescapably fundamental in human life. Así que aquí tendremos también presentadas otras definiciones de narrativa, y esta que tenemos aquí es de Hymes, que es un sociolingüista, y dice que las formas del pensamiento en narrativa son ineludiblemente fundamentales en la vida humana. So what narratives do are the four bullet points that we have on the slide. They enact identities. Así que lo que la narrativa hace son lo que tenemos marcado con las 4 puntitos, que es representación de identidades, la primera. And do you want to just say the next? Okay. Servir como una forma primaria para la obtención de un sentido o de un significado. La tercera es proveer un esquema implícito para organizar una experiencia. Y la última, la cuarta, que están mutuamente constituidas. And so the final point on the slide says that narrative tellings not only track development, for example, of your language ability, but are also sites where development happens. Y entonces el último punto en la diapositiva nos dice que las narraciones no solo registran el desarrollo, sino que también son lugares o sitios del desarrollo de la adquisición del idioma. So I want to say just a little bit more about sense making, why we need narratives to make sense of the world. Así que solo quisiera hablar un poco más acerca de el tener o el dar sentido. ¿Por qué tenemos que dar sentido a las palabras? So one of the reasons we tell stories is when we have trouble in our lives, and the narrative helps us to explain and come to terms with trouble.
Una de las razones por las que contamos historia es que tenemos algún problema en nuestras vidas y este es es una manera que nos ayuda a manejar y a explicar las circunstancias problemáticas para nosotros y para los demás. And so the last point on the slide says, narratives of immigration and narratives of language learning are often narratives about trouble and how we have solved them. Y como dice el último punto, dice que las narrativas o los relatos de inmigraciones o los relatos del aprendizaje del idioma nos permiten nos permiten superar estos problemas. So the kind of research that I do is called critical narrative analysis. Así que el tipo de análisis que hago, de investigación que hago, es el análisis crítico de la narrativa. So what we can think about is that narratives about trouble can be seen as narratives that give voice to silences and give voice to perspectives that those in authority may prefer to avoid or ignore. Así que podemos ver que los relatos o las narrativas son una invitación a dar voz a quienes no lo tienen y para que se den a conocer las perspectivas de aquellos que prefieren evitar o ignorar. So the challenge for those of us who are either currently language teachers or preparing to be language teachers or who are currently language learners or preparing to be language learners. Así que el reto para los que ya somos maestros de idiomas o quienes nos estamos preparando para ser maestros de idiomas o incluso quienes estamos estudiando algún idioma Is how do we help teachers think of learners from their own perspectives? es como ayudar a los maestros a pensar como estudiantes o como estudiantes de idiomas a partir de sus propias perspectivas. So what I'm going to do now is share some stories with you. Let's give me that slide. Así que lo que voy a hacer es compartir ciertas historias con ustedes. So we all like to talk about ourselves, so I'm going to tell you a story about my language learning history. So I want to start by telling you about the first time and the second time that I learned English, the first time at age 2 and the second time at age 4. Y como a todos nos gusta hablar de nuestras propias experiencias, les voy a contar cómo fue mi experiencia a la hora de aprender inglés. La primera ocasión, el primer contacto fue cuando tenía 2 y el segundo fue cuando tenía 4 años. So I was born in Canada, in Montreal. My parents were from the Netherlands, and I had an older brother who was born in the Netherlands. So the first time I learned English, I really don't remember it at all, so end of story. La primera vez fue cuando estaba en Canadá, ahí nací de padres holandeses. Mi hermano mayor era holandés y bueno, ahí fue cuando aprendí por primera vez el inglés, pero tenía 2, entonces no cuenta. So the second time I learned English, I was 4, because my parents went back to the Netherlands for a year. And then at age 4, we went back to Canada and I went to a bilingual kindergarten. La segunda vez fue después de haber regresado de Holanda y ya entonces tenía 4 años y fue cuando entré al kinder y fue la segunda vez que aprendí inglés. The only problem was I was in a bilingual school and the 2 languages I was being taught were French and English. El único problema es que yo en ese entonces iba a un kinder bilingüe y los idiomas que se impartían ahí era francés e inglés. And I could only speak Dutch. Y yo solo podía hablar alemán, holandés. Yeah. So I remember learning French very, very well. Así que recuerdo haber aprendido francés muy bien And I adored it. y me encantaba. Do you know why? ¿Saben por qué? Because we had French lessons right after trampoline lessons. Porque teníamos las clases de francés justo después de las clases de trampolín. So for every French word we learned, we were allowed to jump on the trampoline 3 times. Por cada palabra que aprendíamos bien en francés, nos daban permiso de brincar en el trampolín 3 veces.
My memory of learning English is completely different. Mi recuerdo de haber aprendido inglés es completamente diferente. I had a headache all Me- day long. Me dolía la cabeza todo el día. And my mother would pick me up and I would start talking endlessly in Dutch. I don't know why these people keep bothering me with this English. All I want to do is learn French. Cuando mi mamá me recogía, recuerdo que en ese entonces yo volvía a hablar en holandés y le decía que no sabía por qué esa gente me molestaba con el inglés. Lo único que quería hacer era estudiar francés. So then we moved to Virginia in the United States when I was 5, and I learned English again. This time I learned Southern American English. Fue entonces cuando a la edad de 5 nos mudamos a Virginia, en Estados Unidos. Tenía 5 años y el inglés que estaba aprendiendo era inglés sureño. So in the United States, in a small town, which was very monolingual in English, I have two strong memories. One is I wanted to fit in. Así que estando en una ciudad muy pequeña al sur de los Estados Unidos, tengo dos recuerdos muy fuertes. El primero era que yo quería encajar o pertenecer, And the second was I didn't know how to fit in. y el segundo era que no sabía cómo hacerlo. So my family continued to speak Dutch, and my mother was horrified, and she said, "Ik kan mijn dochter niet verstaan." Así que mi mamá hablaba solo holandés y decía lo que ella dijo. And she said, "I can't understand." Y decía, no puedo entender. I also wanted to fit in school, but I quickly had the label of the little Dutch girl. También quería aprender en la escuela, pero ahí rápidamente me etiquetaron como la niñita holandesa. So even though I tried to pretend that I didn't know any other languages, the school principal knew. Así que aunque trataba de fingir que no sabía ningún otro idioma, el director de la escuela sabía. So for every holiday, I was required to sing in Dutch or to bring a Dutch food type or to teach a game in Dutch. Así que para cada festividad de la escuela me encargaban que cantara una canción en holandés, preparar algún platillo holandés o hiciera alguna actividad o un juego en holandés. So I decided I might as well just become a language learner, and so the last bullet on the slide talks about a language explosion. Así que decidí que entonces me iba a poner a aprender idiomas. Y el último punto en la diapositiva muestra esta explosión de idiomas. So I studied German, and then I studied Serbo-Croatian, and then I moved to Yugoslavia, and then I studied Hungarian, and then I moved to Hungary, and I studied Slovak, and I lived on the border between Hungary and Slovakia. Así que entonces, además del holandés, estudié inglés y francés y alemán. Además aprendí serbo-croata y húngaro y también eslovaco, porque vivía en la frontera entre Hungría y Eslovaquia. So I'm not going to tell you the rest of my story because we don't have another 12 hours. Oh, is this not on? Maybe that will help. Sorry. Okay. Sorry. Yeah. You know, I said I'm not going to tell you the rest of my life story because it will take too long. But I want to mention a little bit about the notion of identity and have you think about how my story was kind of a story of Sabrina, of internationalization, but was also a story about just trying to fit in where I was. Así que ya no seguiré hablando de mi vida porque sería muy largo, pero sí quiero seguir hablando acerca de la identidad al aprender un idioma y de la historia de Sabrina, que representa este intento de tener una identidad y de encajar en un lugar. So I'm going to have a couple of slides that talk about identity and other theories that are related to language learning. So first, identity. Así que mostraremos otras diapositivas más. La primera será acerca de identidad. So Norton uses the term identity.
Entonces, Norton utiliza el término identidad. And do you want to translate it? Okay. Yeah. Utiliza el término identidad para hacer referencia a cómo una persona entiende su relación hacia el mundo y cómo esta relación está construida a través del tiempo y el espacio, así como cómo la persona entiende las posibilidades para el futuro. So the other two terms I want to mention are access and investment. Los otros dos términos que también quisiera tratar son acceso e inversión. So access is simply the ability to have some contact with a language learning environment. Así que acceso es simplemente la habilidad de tener contacto con este otro idioma. And investment is the amount of time and energy that you as an individual puts into a language learning activity. Y la inversión trata sobre el tiempo y la energía que tú como estudiante estás dispuesto a dirigir para el aprendizaje de otro idioma. So for many people who learn second languages, the other metaphor that works is the metaphor of self-translation and becoming. Así que para las personas, o para muchas personas que están aprendiendo otro idioma, las metáforas que funcionan es la de autotraducción o la de volverse o convertirse en alguien. So this is another one of the stories of struggle. How do you stay yourself when you find yourself in a new environment and you have to use a new language that you don't know very well? Así que esta es otra de las historias o de problemas que tenemos, cómo al encontrarte en otro ambiente en el que tienes que hablar en otro idioma, cómo te quedas contigo mismo. So what I have here is a quote from Norton and Toohey that talks about how we might change the way we think about language learning, that it's not about learning language structures per se. Lo que tenemos aquí es otra cita de Norton y Toohey que habla sobre cómo tenemos nuestra visión diferente y se puede cambiar, que el aprender un idioma no es nada más aprender diferentes estructuras. So rather, it is about setting up counter discourses in which your own identity can be respected and your resources valued. Sino que es armar contradiscursos en los cuales sus identidades puedan ser respetadas y sus recursos valorados. So one of the main themes that researchers in this area think about is what makes a good language learner. Así que uno de los temas que ocupan más a los investigadores de esta área es qué es lo que hace que un estudiante de idiomas sea un buen estudiante de idiomas. And so here what Norton and Toohey suggest, and that's in bold, is success in claiming a more powerful identity is what a good language learner is. Y lo que Norton y Toohey sugieren es que el éxito en tener una identidad más fuerte es lo que nos hace mejores estudiantes de idiomas. So here's another quote from Norton. Because learners have complex social histories and multiple desires, they are constantly organizing and reorganizing a sense of who they are and how they relate to the social world. Así que aquí tenemos otra cita de Norton. Dice, debido a que los estudiantes tienen historias sociales complejas y diferentes deseos, ellos están constantemente organizando y reorganizando un sentimiento o una sensación de quiénes son y cómo se relacionan con el mundo social. So here's the first of three conclusions for my talk today. This comes from a novel that was written called The Historian, written by Elizabeth Kostova, in which she talks about the experience of learning languages. Así que lo que tenemos aquí es la primera de tres conclusiones que manejo para esta ponencia y es una cita de una novela que se llama La historiadora de Elizabeth Kostova. Yeah, okay. And do you want to just read the quote? Okay.
Dice, desde aquel momento he conocido muchas veces lo que en ese momento experimenté por primera vez. Hasta ese momento, mis incursiones en el francés escrito habían sido meramente utilitarias. El manejo de casi ejercicios casi meramente matemáticos. Cuando comprendía una nueva frase, era solamente un puente al siguiente ejercicio. Nunca antes había conocido el repentino estremecimiento de entender lo que viaja de una palabra al cerebro y al corazón, de la manera en que un nuevo idioma se puede mover, enrollarse, nadar en la vida bajo los ojos. El salto casi salvaje de la comprensión, lo instantáneo, la liberación alegre del significado. La manera en que las palabras cambian sus cuerpos impresos en un haz de calor y luz. Desde entonces he conocido este momento de verdad con otros compañeros, el alemán, el ruso, el latín, el griego y por un breve momento el sánscrito. So what Elizabeth Kostova is describing is this notion of becoming and this notion of combining a sense of who we are and a sense of fitting in to a series of different places. Y lo que Elizabeth Kostova describe con esto es esa sensación de convertirse en algo, de cambiar nuestra forma de ser y de cambiar nuestros sentidos. Okay, so I'm switching into part 2, asking students and thinking about what students might learn from studying their own language learning histories. Así que ahora pasamos a otro punto y les voy a mostrar lo que resultó de preguntar a los alumnos de cómo ellos ven su propio estudio del idioma. So Wirch, the second bullet point on the slide, talks about narrative resources as cultural toolkits. Así que tenemos a Wirch en el segundo punto, que habla de los recursos narrativos como una caja de herramientas cultural. So they allow us, the second small bullet point, to include social representations of others into our own cultural resources. Así que eso nos permite hacer representaciones sociales de otros y sus recursos culturales. Okay, so what I'm going to do now is basically tell you some stories and tell you the ways in which several of my students analyze those stories. Y lo que voy a hacer ahora es decirles algunas historias y relatarles la manera en que algunos de mis alumnos trabajan con estas historias. And so what I want to ask you to think about while I tell the stories is what value can we find in having teachers write their own and analyze their own and others' language learning narratives. Y lo que les quiero pedir que hagan mientras escuchamos esta parte es que traten de analizar cuál es el valor o qué obtenemos de pedirles a los maestros que escriban las narraciones o los relatos de quienes aprenden otro idioma. So I'm going to skip that one. Okay, so I'd like everybody to close your eyes, groups of 3 to analyze their own stories. Y hacia el final del semestre trabajan en grupos de 3 para analizar sus propias historias. And to think about the implications of those stories for why they want to be language teachers. Y que traten de pensar en las implicaciones que tuvieron esas historias en su razón para convertirse en maestros de idiomas. And what effect it might have on how they teach. Y el efecto que pueden tener en cómo enseñan. Okay, so I'm going to tell you 2 sets of stories. The first set of stories are by 3 women, and they are about emotion and identity. They are the stories of Marie, who spent time living in the United States and France and learned English and French. The story of Anna, who
was born in Mexico, crossed the border to San Antonio, crossed the border back to Mexico, and crossed the border back to the US, back and forth. And the story of Beth, who was born of Korean parents in Korea and moved to the United States when she was about 6 or 7. Así que lo que vamos a ver ahora son dos conjuntos de historias. El primero está compuesto por 3 historias de mujeres en los que básicamente se habla de emoción e identidad. La primera es de Marie, que aprende inglés y francés y va a Estados Unidos y Francia de ida y vuelta. Después Ana, quien es mexicana y entonces cruza la frontera varias veces hacia San Antonio, regresa a México y de nuevo a Estados Unidos y está en su aprendizaje de español e inglés. Y finalmente Beth, que es de padres coreanos, que a partir de los 6-7 años llega a Estados Unidos y, para aprender inglés y también va de Corea a Estados Unidos y de regreso. So everything that's on the slide now comes from the paper that these students wrote over the course of this semester. And so they identified themes that made their stories the same, even though their stories were very different. And the first theme was emotion, or the term perezvanie. Así que lo siguiente muestra el documento de o los papeles que elaboraron estas 3 alumnas y tienen todos, aunque son historias diferentes, tienen un tema en común y este tema es la emoción, que está aquí definido como perezvanie. Perezvanie is a Russian word that means emotional experience. Que es una palabra rusa que significa experiencia emocional. So what the students wrote in their paper is the second bullet point. The emotional experience arising from any situation or from any aspect of the environment determines what kind of influence this situation or this environment will have on the child. Así que lo que las alumnas escribieron respecto a esto es lo que sigue en el segundo punto. La experiencia emocional alcanzando o llegando desde cualquier situación, de cualquier aspecto de este ambiente, determina qué tipo de influencia esta situación o este ambiente tendrá en el niño. So here is an example of perezvanie in Marie's early childhood. Así que aquí hay un ejemplo de perezvanie en la infancia más temprana de Marie. So this is the last bullet point, the last quote. So Marie states that a bitter divorce followed her parents' separation, and inevitably her first language became taboo as her mother started to show resentment against America and Americans in general. Así que la cita de lo que escribió Marie es un divorcio amargo, seguido por la separación de sus padres y inevitablemente su primera lengua se convirtió en tabú, mientras su madre empezaba a mostrar resentimiento contra América y los americanos en general. And so she basically stopped speaking English for about 10 years. Así que dejó de hablar inglés por unos 10 años. So then she says, I knew how to read and write basic English sentences thanks to Grandma. I don't remember my teacher or children commenting my accent. I sounded French. Most of the time I blended in, and this is what I wanted. María escribe, dice, sabía cómo leer y escribir oraciones básicas gracias a mi abuela. No recuerdo a mi maestra o a niños comentando mi acento. Yo sonaba francesa. La mayor parte del tiempo lo mezclaba y eso era lo que quería hacer. So the last bullet point says, identity is never determined by one person alone, but is socially constructed. Evaluations make bilingualism and multilingualism more or less comfortable, more or less a source of pride and strength. Y el último punto nos dice, la identidad nunca se determina por una sola persona, sino que son evaluaciones construidas socialmente y que hacen el bilingüismo y multilingüismo más o menos cómodo o más o menos una fuente de íntimas
que son muy poco tratadas en el estudio de la adquisición de segundos idiomas. Thus, the narratives of the language learners were shared here to present their experience as a journey. Aún así, así las narrativas o relatos de los estudiantes de idiomas se compartieron para presentar su experiencia como un viaje. A journey starting with a sense of loss of their own culture, language, and identity. Un viaje que empezaba con ese sentimiento de pérdida de su cultura, idioma e identidad. Followed by a struggle, eventually successful. Seguidos por dificultad y eventualmente de éxito. And to acquire the target language. Para adquirir la lengua meta. Marie, Anna, and Kathy share their linguistic journey through personal narratives. Marie, Ana y Katy comparten su viaje lingüístico a través de relatos personales. And so they concluded their paper by asking the following question. Y, Sorry. y ellos terminan su documento para hacer la siguiente pregunta. Having uncovered the link between emotion, identity, and cognition, how does one address the emotional needs of learners in ways that can create safe places for learning and maintaining languages? Después de haber descubierto el lazo entre emoción, identidad y conocimiento, ¿cómo uno debe de dirigir sus necesidades emocionales o las necesidades emocionales de los estudiantes en alguna manera que puedan crear lugares seguros para el aprendizaje y el mantenimiento de los idiomas? Okay, so my next three stories, some action stories, told by three gentlemen. Mis siguientes historias son historias de acción y son relatadas por tres caballeros. So these three gentlemen chose the themes of conflict and community of practice to explain their own language learning activities. Así que ellos tres decidieron elegir el tema de conflicto o la comunidad de la práctica para hablar de sus experiencias. Steve tells the story of learning French and Latin in rural Georgia and Spanish in Spain. Steve habla de la experiencia de hablar en francés y en latín en la Georgia rural y hablar español en España. George talks about learning Spanish in rural Alaska and Korean in Korea and French in France and the US. George habla de hablar español en Alaska rural, coreano en Corea y francés en Francia y en Estados Unidos. And Mark talks about learning Latin and Greek, two very popular languages until about 1970 in the United States. Y Mark habla de hablar en un salón de clases o en una clase de un idioma extranjero en la preparatoria o universidad. So I have just a few more concluding remarks to connect my stories and the stories of my students back to theory. Así que solo quisiera destacar dos aspectos más al momento de conectar con las historias de mis alumnos. So the first is the notion of the good language learner. As teachers, we often think about who is a good language learner? The one who does their homework? La primera es la descripción o el concepto del buen estudiante de idiomas. Como maestros tenemos la tendencia de preguntarnos eso. ¿Quién es un buen estudiante? ¿El que hace sus tareas? So here, by focusing on the situated experiences of learner, we can seek new insights into the dialectic between the individual and the social. Así que al momento de centrarnos en las experiencias situadas de los estudiantes, buscamos nuevas luces o nuevas pistas del dialecto entre el individuo y lo social. Between the human agency of these learners and the social practices of their communities. Entre
la agencia humana de estos estudiantes y las prácticas sociales de sus comunidades. So we've seen a few metaphors for language learning, and they are gendered. Así que hemos visto algunas metáforas del lenguaje y tienen que ver con el género. So the female stories that I shared with you talked about the invention of a voice and the appropriation and internalization of others' voices. Las historias contadas o los relatos de personajes femeninos que les conté incluyen, en primer lugar, la invención de una voz y la apropiación e internalización de otras voces. The male stories, on the other hand, were quests. The male stories were quests. Las historias de los hombres eran más bien como aventuras o expediciones. They were tales of exile, of revenge, of tests of endurance. Son historias de venganza, de exilio, de pruebas de resistencia. And they frame language learning as an individual enterprise. Y ellos ven el aprendizaje del idioma como una empresa o un objetivo individual. So, is it possible to learn to think for speaking in a second language? Así que la pregunta ¿es posible aprender a pensar al hablar en un segundo idioma? It's not impossible, but it's very difficult to leave the experiential world of one's native language for that of another. No es imposible, pero sí es muy difícil dejar el mundo de las experiencias de uno, de su idioma nativo, para cambiarlo por otro idioma. This is the work of Verbitska, who does a lot of research on narrative identities. Esta es una cita de Verbitska que hace mucha investigación en lenguaje e identidad. So a question many of us can ask of ourselves and our students are, how do individuals portray themselves in their narratives as either living out or resisting particular practices and ideologies? Una pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos o a nuestros estudiantes es cómo los individuos se retratan a sí mismos en su propia narrativa mientras están viviendo o resistiendo alguna práctica o ideología en particular. So, what do language learning narratives provide? Así que, ¿qué es lo que nos brindan los relatos del aprendizaje de idiomas? They provide teachers with tools for supporting their own sense-making as both learners and teachers. Nos proveen o nos dan maestros con herramientas que apoyan sus propias elaboraciones de sentido de maestros y de estudiantes. They help their learners to re-articulate identities in new voices. Ayudan a los estudiantes a rearticular sus identidades en nuevas voces. And they can create mutually constitutive life experiences inside the classroom. Y pueden ayudar a crear experiencias de vidas constituidas por varias personas en el salón de clases. So what these particular students shared with me in the class is that in sharing our stories and seeing what they mean, we can create contexts for a range of stories of language learning to develop in the classes that we teach. Y entonces lo que las historias de los alumnos que antes contamos nos pueden dar es que al compartir las historias y al ver lo que significan, podemos crear contextos diferentes en una variedad de historias de aprendizaje de idiomas y que se pueden desarrollar en las clases que nosotros damos. Thank you. Gracias. Pedimos al frente
brevemente la presencia de la maestra Alma Rangel para hacer la entrega de las constancias correspondientes. I want to thank Dr. Juliet Langman to be here in Los Lagos University Center. We are pleasure to have you here, and thanks for your amazing conference. Thank you very much. También quiero agradecer la presencia de la maestra Marta Marina Ochoa y muchas gracias por la traducción y un pequeño detalle del centro universitario. Si alguien tuviera alguna pregunta, con gusto podemos hacerla. Creo que todas las preguntas son valiosas, no sean tímidos. En español, en inglés. Doctora, thanks for your conference. And my question is, like you said in your transparency, maybe the most difficult part for English learners, as we are, is to speak with people, with native people of America that has the English as their native language. Because in the classroom it's easy because we are in our comfort zone maybe, but when we talk with them, we feel embarrassing about have some mistakes in our pronunciation or in our grammatic. So how we can improve this kind of problems to to get a better pronunciation skills? I think it has to do with expanding the image that you have of the language learning voyage. I don't know if you want to translate. Not for you, you don't need a translation, but for others. Creo que tiene que ver con la idea de expandir lo que quieres aprender del idioma. So one of the things I talked about in the story is, right, the notion of thinking of language learning as an adventure or as a quest. And so recognizing the emotions, right, the embarrassment, the fear, the, as well as, the triumph when you succeed at doing something that you haven't expected is a part of that journey. Tiene que ver también con que veas tu aprendizaje de idiomas como una aventura o una exploración y a que aprendas a reconocer las emociones que sientes en ese momento como miedo o vergüenza, pero también el triunfo cuando logras algo dentro de este segundo idioma. And so part of that involves when you live, for example, in rural Alaska and you're trying to learn Spanish, or you live in rural Georgia and you're trying to learn French, and you also find yourself in a place where there are no native speakers of the language that you're trying to learn, is to almost create for yourself an imagined community until such time as you have an opportunity to find a real community. So that's kind of the poetic answer. Y que eso pasa cuando vives, por ejemplo, en Georgia, en la Georgia rural o en Alaska rural, que no tienes al alcance una comunidad que hable ese idioma, y entonces lo que tienes que hacer es crear por ti mismo una comunidad que hable ese idioma que quieres aprender. So as I said, that's kind of the poetic answer. And then the practical answer is, with today's technology, it's really easy to enter into communities of practice online where you can practice with a little bit of a veil of your identity so that
those kinds of original feelings of being embarrassed or being, fearful for, your pronunciation or whatever else can be masked by an identity that you can create online. Y bueno, esa es una respuesta como poética. Ahora, la respuesta práctica sería que aproveches todas las ventajas de la tecnología como comunidades en línea que hay actualmente, y esas tienen la ventaja de que tu identidad está como protegida por un velo. Entonces, las cuestiones que te pudieran apenar en cuestión de pronunciación o cometer algún error, estás protegido por esa parte porque está tapada tu identidad. And then the third answer is to get involved with internationalization. So to look for every possible opportunity that you can to find yourself in a context with native speakers, whether it be here in Lagos or perhaps in Guadalajara or another city or in the United States. So one of the things that many universities now on both sides of the border are really looking at are for exchange kinds of opportunities, whether they be very short or much longer ones, that give people like yourself an opportunity to immerse yourself in a context where you are the only Spanish speaker and therefore you're forced essentially to speak English. Y la tercera respuesta sería aprovechar o ser parte de la internacionalización y aprovechar todas las oportunidades que hay de intercambios y becas que se están dando entre los dos lados de la frontera, entre México y Estados Unidos, que son oportunidades académicas que puedes tener para inmersión en otro contexto y en donde tú serías el único que habla español y estarías forzado a aprender inglés. Thank you. Thank you very much for your conference, Dr. Juliet. I have a question. I mean, seeing that you speak several languages, what was like the biggest obstacle, or you had like an obstacle in common when you were learning those different languages, and how did you overcome that situation? Para los que necesiten la traducción, gracias por su conferencia, doctora, y veo que conoce varios idiomas. ¿Cuál fue para usted el mayor obstáculo o el mayor reto al momento de tener conocimiento de tantos diferentes idiomas? I think for me, the biggest obstacle was always that I like to talk, and anytime I found myself in a new place, the biggest obstacle was not being able to say the things that I wanted to say. And so that pushed me to always work to have something to say. So that pushed me to learn grammar, it pushed me to work on my pronunciation, it pushed me to really, learn scripts. So I would imagine conversations before they happened. Sometimes very funny results happen then. Mi mayor obstáculo es que siempre me ha gustado hablar y para mí era muy difícil el no ser capaz de decir exactamente lo que quería decir, y eso me presionó mucho para siempre trabajar, me presionó para estudiar siempre la gramática, la pronunciación, incluso me aprendía diálogos ya escritos, y puede resultar muy divertido porque me gustaba imaginar esas conversaciones que en realidad no estaban sucediendo. And my other big obstacle is I don't know how to spell anything. Y mi otro mayor obstáculo es que no sé cómo deletrear nada. Thank you very much. I really appreciate the conference that you gave us, because I am a teacher, a linguistic teacher. I teach linguistics. So I think that we never, as teachers, we never realized how important it is to
think about the way the students feel. It's like a big discover, to think that the way the student could really learn something is about the feelings, their gender, all those things. So I think that is like a big discovery. So thank you. Me agradezco mucho su conferencia, y yo como maestra de lingüística, para mí fue muy importante y fue un gran descubrimiento el darme cuenta que es importante saber cómo se sienten los alumnos, cómo aprenden y cuáles son sus sentimientos, y es muy importante tenerlos en cuenta. Gracias. So I have been a language teacher for many years as well, and I never used to think about this either. And I think part of the reason is that those of us who become language teachers don't feel obstacles as much, because that's why we chose this profession. And so for me, the same thing happened as what you're describing. Is it was a big discovery for me that not every student in every class is the same as I am, and just dying to learn English or Spanish or Hungarian or whatever language it is. Llevo muchos años dando clases de idiomas, y para mí también en algún punto fue un gran descubrimiento el ver que no para toda la gente representaba un obstáculo el aprender un diferente idioma, fuera español o inglés o húngaro. Hello, thank you so much for being here. I have one question. How do you get the quiet learners to be more engaged? La pregunta es sobre cómo lograr que los alumnos que son callados se integren y participen. Group work, group work, group work. Mucho trabajo en equipo. So what the activity that I described here is one where I had all of the students think by themselves, right, to imagine their language learning histories, and then they each wrote them by themselves. And then we spent time getting the students to feel comfortable enough to share their stories with each other. And so all of that took place, over the course of a couple of weeks. And when I have done an activity like this in a language learning classroom, I also allow the students to use their native language in the beginning when they are talking about these stories. So one of the reasons I wanted to thank the students who shared their stories in my talk is because they talk about very private things that they don't necessarily always imagine that they would be willing to share with kind of strangers in the classroom setting. But if you set up an environment where they're willing to share, and I always let them choose people that they would or would not want to share their stories with in the beginning. And by the end, they all said, I want everyone to read my story. And so by creating, even if it's only 15% of what you do in your classroom, that creates the environment where even the lessons that are about grammar or about improving vocabulary or academic create a context where the students will trust each other more. And so I think that's how you get the quiet learners to speak. I don't know, that was a lot. Sorry. Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tienes que pensar, los hice pensar en sus historias, son historias personales e individuales, y obviamente no las iban a compartir con sus compañeros. Entonces lo más importante es que crees un ambiente de confianza en tu grupo. Les puedes permitir hablar en su lengua materna en un inicio para que ellos vayan elaborando sus redes de confianza,
Y es por eso que quería yo agradecer, y fue tan importante para mí mencionar a los alumnos que me permitieron utilizar sus relatos, porque son cuestiones muy personales de ellos, y aunque en un inicio tal vez no las quieran compartir, al fin llega un punto en que existe un ambiente de confianza en que ellos quieren que todos escuchen sus historias. So the last thing I'll say about group work is group work should always have a purpose, and it should always end up with some sort of presentation. So to sort of finish the answer to your question, how do you get the more quiet ones to speak? Oftentimes, if they have a real purpose for what they want to share, and it's new for the people who are listening, and they have lots of opportunities to practice beforehand, that starts to open the door for them to use language. Y una última cosa que quisiera agregar acerca del trabajo en equipo es que siempre debe de tener un propósito y presentar al final, hacer una presentación al final con el producto. Siempre tienen que decir algo que es nuevo, que puede resultar nuevo para que escuchen los demás, y de esta manera ellos pueden practicar para que al final lo hagan sin pena. Thank you so much. I have one more question. You've said that at the beginning you would let them use their native language. How gradually or dramatically, or at what part of their learning process would you take away the native language? I think it always, La pregunta es sobre si se permite utilizar la lengua materna al principio, de qué manera o en qué punto ya cambia y se queda solamente como la segunda lengua. so I think it depends on the activity and the process. So I wouldn't ever at any particular point say you can't use your native language as you're preparing an activity in a small group, but I would encourage them not to use it. The other thing that I've found when I've been a language teacher is that eventually it's the others in the group and not the teacher who are the ones who say, let's try this in English or in whatever language it is. Because if you create that kind of a trust among them and also expectation and responsibility, then they will move towards using the native language more. And so that's tied in with that notion that everything has a product at the end that's presented, and all of the presentations are in English or whatever language it is that you're teaching. So eventually, what I see my students doing is using their native language for, a little bit of comic relief if they're working hard, and also to be sure that they're all on the same page. So one of the things that often happens if you give a somewhat complex task is students spend a lot of time trying to figure out what they're supposed to be doing. They could complete that quickly in their native language and then do it in the other language. Creo que no establezco un punto determinado en el que ya no se hable más la lengua materna. Todo depende de la actividad o del proceso que estén pasando. Sí trato de alentarlos a que no usen su idioma materno, pero no se los prohíbo. Y eventualmente son los mismos compañeros del grupo los que lo invitan o se invitan entre ellos a ya usar el segundo idioma. Y esto poco a poco va creando las expectativas y responsabilidad entre ellos, y así ellos solos van dirigiéndose hacia el uso de este segundo idioma. Y todas las presentaciones resultan ser en inglés, entonces al principio puede ser que para descifrar qué es lo que tienen que hacer, lo puedan hacer en su idioma nativo para que no pierdan tanto tiempo, pero finalmente la presentación tiene que ser en inglés o en el idioma en el que se esté enseñando, y eso lo tienen que hacer ellos ya en esa segunda lengua. And so the other thing is that I always start by letting students choose their own groups, but thereafter, I make groups. And so what I do with my class is after the first 2 or 3 weeks, I come up with 4 or 5 different groups, different ways of putting the students in groups. And so
I might have a more quiet one with a more talkative one, or I might put all the quiet ones together, or I might put, one, all the girls together, all the boys together, then mix them. And so each time you change the group, the dynamic changes and the negotiation for how to accomplish the task can take place. And so that's how it also helps to move the students to working in the language that they're studying. Otra cosa importante acerca del trabajo en equipo es que en un inicio les permito que ellos sean quienes elijan a sus compañeros para sus grupos y después de 2 o 3 semanas empezamos a experimentar con diferentes formas de agruparlos, pueden ser hombres y mujeres o pueden ser los callados o los que hablan mucho o revueltos los callados con los que hablan mucho, de manera que cada grupo vaya demostrando o nos vaya permitiendo ver la dinámica diferente con la que trabajan. Thank you so much. I really appreciate this conference because I'm taking learning class about 6 years ago, approximately. And believe me when I say that I thought before this conference that I can never learn so good this language, English language. And now I know that the most important is my feelings with myself, and thanks for this. Gracias por esta conferencia y llevo muchos años aprendiendo idiomas y ahora ya sé que sí voy a poder aprender y que lo más importante son mis sentimientos o mis emociones al aprender el idioma. Gracias. Thank you. I really appreciate your comments. Es momento de agradecer con un fuerte aplauso a nuestras ponentes y a su intérprete. Vamos a despedirlas, por favor, para darle paso a la siguiente conferencia. Muchísimas gracias nuevamente. Thank you very much.